gustaría que nos cuente un poco cuándo comenzó usted a cuestionarse sobre esas grandes preguntas de la vida, esas grandes preguntas de quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos. ¿En qué momento de su vida comenzaron todas estas inquietudes? Yo me he formado en la ciencia. Mi especialidad se llama neuropsicofisiología cognitiva. Estudio el cerebro, sus funciones, la química del cerebro. Y estudié en Europa y conocí la escuela de Jean-Paul Sartre, el filósofo del existencialismo ateo. Él era premio Nobel de moda en Europa cuando yo estudiaba, y él pues nos enseñó de que el hombre solamente era existencia, era un ser echado al mundo. Y yo decía, yo voy a estudiar algo que le ayude al hombre a sobrevivir mejor. Por eso me dediqué a la neuropsicología. Y mi profesora Rita Levi Montalcini, premio Nobel también de medicina, ella decía que pensar que el hombre tuviera espíritu era una ingenuidad. Entonces yo estudié la química del cerebro, expliqué por qué nos deprimimos, por qué uno se suicida, por qué uno está estresado, qué sucede en el organismo. Y así viví hasta los 44 años. Pero algo extraordinario es lo que me hace cambiar. En Bolivia, donde yo he nacido, empezó a exudar una imagen de un Cristo, un líquido transparente, le salía, ellos decían llora el Cristo, nosotros llamamos a eso efusión. Y empecé a estudiar el tema pensando que eran poderes psicológicos, no por fe. Y me encontré con que el líquido que brotaba era lágrima humana, lágrima cristalina, con todos los compuestos de la lágrima humana. ¿Y lo que salía del Cristo? Del Cristo, sí. Y eso es lo que a mí me empezó a conmover. Ahora, usted se acerca, digamos, se aproxima a ese fenómeno siempre con la incredulidad y el ojo científico, claro, que amerita un evento como ese, ¿no? A los pocos años, el año 95, otra imagen en otra ciudad de Bolivia que se llama Cochabamba exuda otro líquido rojizo, pero lo hace 500 veces. Y empiezo a estudiar y es sangre humana, tiene ADN humano, tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos. Y esas lágrimas son las que han ido debilitando las murallas de mi ateísmo. He encontrado que era inexplicable que de una estatua broten estas sustancias. Y el paso más grande ya viene cuando el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Jorge Bergoglio, me pide que yo estudiara unas hostias que habían sangrado, hostias consagradas que los católicos comulgamos, y ahí me encuentro con que el líquido que brota de esta hostia consagrada eran dos, era sangre humana, tenían tejidos sólidos, y los médicos que me ayudaron en la investigación de la norteamericanos en Nueva York, ellos me dijeron se trata de músculo del corazón, miocardio, ventrículo izquierdo, y el momento que usted tomaba la muestra esto estaba vivo. Y digo, ¿y cómo puede ser que esto esté vivo? Dice, porque aquí hay glóbulos blancos intactos y solamente puede haber llegado a este tejido, a este corazón, por la circulación sanguínea. Entonces esas cosas son las que me han hecho ir más allá de lo que es la razón técnica y científica. Regresemos a sus tiempos en Alemania y en Italia, cuando usted abiertamente se declaraba ateo, cuando usted seguía más bien la corriente científica que trata de siempre de buscar una explicación a el origen del hombre, su naturaleza humana, versus los grandes misterios o las grandes afirmaciones, solo por mencionar, de la fe cristiana, de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nosotros, los seres humanos, que a la tierra vino su Hijo Jesucristo para salvarnos, que es otra de las grandes afirmaciones del cristianismo, y de que tenemos un propósito aquí en la tierra. ¿Cómo se vive la vida pensando en que no tenemos un pasado espiritual, ni un presente espiritual, ni un futuro espiritual? ¿Qué tipo de vida es la que vive una persona que básicamente pues solo cuenta con lo que puede tocar, comprobar científicamente sin una fe? Le diré que su pregunta y planteamiento es dramático, porque hay mucha población de gente que no vive la experiencia espiritual. Yo he vivido así hasta mis 44 años, y digo que es dramático porque nosotros nos confundimos. Decimos somos cuerpo, organismo con reacciones bioquímicas y fisiológicas y hagamos esta existencia. Yo creo que es una existencia física, biológica, mamífera, y no tiene trascendencia. A mí me sorprendió Jean-Paul Sartre, el papa del existencialismo ateo, que poco antes de morir
el que nos había enseñado el ateísmo, dijo: yo quería creer, pero ustedes no me han dejado. Yo lo publico esto en un libro que se llama Más allá de la razón, y eso a mí me asustó, porque en el fondo él estaba creyendo en su corazón, buscaba respuestas interiores. Y le puedo citar algo también muy dramático de Bertrand Russell, que él escribió un famoso artículo, ¿Por qué no soy cristiano?, él también premio Nobel. Él dijo: y ahora que ya soy mayor y veo que todo desaparece a mi alrededor, ¿cuál será el sentido de mi vida? ¿Qué es lo que me va a esperar? ¿Se termina acá todo? O sea, creo que es dramático porque nos confundimos. Creo que la vida solo biológica es una vida que nos seduce lo que vemos, lo que tocamos, pero por dentro hay algo que sigue gritando y a veces ahogamos ese grito espiritual y decimos: no, no hay nada, ha sido solamente una debilidad o es algo pasajero. Pero yo creo que vivimos incompletos. Yo le puedo decir que yo tuve una experiencia de vivir como todo joven en Europa, escribir libros, investigar, amar, tener parejas, pero yo creo que es una vivencia en la que falta la esencia, falta el espíritu que le hace latir a la vida. Existimos, pero no vivimos con perspectiva trascendente.